Buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico de miércoles por la noche, en la que continuamos con la serie dedicada al estudio y análisis de los festivales bíblicos y de las fiestas santas de Dios en la Biblia. Nos corresponde estudiar en esta tarde la fiesta de expiación, el día de la expiación, que implica la reconciliación con Dios. Este día muy especial de esta fiesta santa, el día de expiación, tiene que ver no solo con el perdón del pecado, sino que también representa la eliminación de la causa principal del pecado. Y esta causa es la del adversario Satanás y de sus demonios. Ya hemos visto en los estudios anteriores, por medio del significado de la Pascua, que la sangre derramada de Jesucristo es lo que hace expiación por nuestros pecados pasados. Esta expiación nos produce una reconciliación con Dios. Y el día de expiación, la fiesta de expiación, representa, simboliza esta reconciliación de toda la humanidad con Dios. Ya vimos anteriormente que la Pascua nos enseña que somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué es necesaria otra fiesta adicional para enseñarnos acerca de la expiación? Y si ya hemos sido reconciliados, ¿por qué necesitamos ayunar como se ordena en el día de expiación? Lo que podemos ver en la escritura de Levítico, capítulo 23, en el verso 27, y también podemos encontrar en Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 9. Preguntémonos en esta noche, ¿cuál es el significado específico de este día de expiación, en el plan maestro de Dios para la salvación del hombre? Tanto el día de expiación como la Pascua nos enseñan acerca del perdón del pecado y nos enseñan también acerca de nuestra reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Por ahora, la Pascua se aplica personal e individualmente a los que Dios ha llamado en este tiempo, en tanto que el día de expiación tiene implicaciones mundiales muy importantes que vamos a revisar en esta noche. Es más, el día de expiación tiene un aspecto muy especial que no se encuentra en el significado de la Pascua. Y esto es algo que tiene que llevarse a cabo, que tiene que ocurrir, que tiene que llevarse a efecto antes de que la humanidad pueda disfrutar de paz. Todo el mundo sufre las trágicas consecuencias del pecado, como podemos ver todos los días en los noticieros de la televisión. Pero el pecado no sucede sin una causa. Dios se ha encargado de aclararnos cuál es esa causa mediante el simbolismo del día de expiación. ¿Quién es el autor del pecado? Es lo que aprenderemos en esta noche. El día de expiación tiene que ver no solo con el perdón del pecado, sino que también representa la eliminación de la causa principal de este. La causa principal del pecado. Satanás y sus demonios. Hasta que Dios elimine al primer incitador del pecado, la humanidad sencillamente continuará cayendo en la desobediencia y en el sufrimiento. Ciertamente, nuestra naturaleza humana tiene mucho que ver con nuestros pecados, pero Satanás, el adversario, tiene una gran responsabilidad por ser él quien incita a los humanos a que desobedezcan a Dios, a que tengan esta conducta desobediente. Es probable que en estos tiempos contemporáneos
Mucha gente duda de la existencia del diablo, del adversario, de Satanás. La Biblia revela que este personaje es un poderoso ser invisible que puede dominar a toda la humanidad. En una escritura, en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 9, se nos dice que su influencia es tan fuerte que engaña al mundo entero. Es entonces el gran engañador. El diablo, el adversario, ciega a las personas, ciega a la gente para que no vea la luz de la verdad de Dios. El apóstol Pablo nos explicó esto a la iglesia de Corinto. Podemos ir a una escritura, podemos pasar a 2 de Corintios, al capítulo 4, en los versos 3 y 4, donde nos explica el apóstol Pablo esto. Verso 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo entonces también nos enseña que este enemigo, que este adversario, Satanás, ha influido en todos los seres humanos para que sigan estos caminos de la desobediencia hacia Dios. Más adelante en otra escritura, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo nos explica que en otro tiempo aquellos que Dios ha traído a su iglesia siguieron la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las escrituras también nos advierten que el diablo puede hacerse pasar por justo. En 2 Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 14 y 15, el apóstol Pablo nos advierte, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesucristo nos dijo en forma enfática que Satanás es el causante original del pecado y de la rebeldía y la desobediencia en el mundo. En la epístola de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, se le hizo saber claramente a los que estaban en contra de su enseñanza: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, refiriéndose al adversario Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando podemos considerar todos estos pasajes juntos que hemos leído, podemos ver el poder y la influencia que este personaje ejerce sobre la humanidad. El apóstol Pablo nos advierte que debemos estar alerta contra sus artimañas. Veamos otra escritura, veamos en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 3, esta advertencia del apóstol Pablo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las personas, los cristianos que se esfuerzan por resistir a Satanás y por dejar de pecar, sostienen batallas espirituales contra el adversario, contra el diablo y contra sus demonios. En Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, leemos: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
En los versículos 13 y 18 de esta carta a los Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla acerca de las armas que Dios nos ha entregado para que podamos resistir la influencia y los ataques de Satanás. Desde luego, Dios es infinitamente más poderoso que este personaje. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte, resistiendo con firmeza a este poderoso enemigo, y también debemos resistir con firmeza a los deseos de nuestra propia carne. Este día, el día de expiación, nos proyecta hacia el futuro, cuando Satanás no tendrá influencia sobre la humanidad ni podrá engañarla durante un periodo de 1000 años, como nos narra la Escritura en Apocalipsis, en el capítulo 20, en los versículos 1 al 3, que ustedes podrán estudiar en sus casas durante esta semana. Pero veamos este simbolismo de esta fiesta en el Antiguo Testamento. En Levítico, en el capítulo 16, Dios nos ha entregado las instrucciones que Dios le entregó al antiguo Israel con respecto a este día de fiesta, a este festival santo, a este día de expiación. Aunque después del sacrificio de Cristo ya no se requiere el sacrificio de animales, este capítulo amplía considerablemente nuestra comprensión acerca del plan de Dios. Observemos que el sacerdote tenía que seleccionar 2 machos cabríos para ofrenda por los pecados del pueblo y debía presentarlos ante el Eterno. Se nos instruye en el Levítico, en el capítulo 16, en los versículos 5 y 7. Aarón, el sumo sacerdote, debía echar suertes para escoger uno para el Eterno, el cual sería ofrecido como sacrificio. Se nos narra en el versículos 8 y 9 de este capítulo 16 de Levítico. Este macho cabrío simbolizaba a Jesucristo, quien iba a ser sacrificado para pagar la pena por nuestros pecados. Más adelante, en el versículo 10, vemos que el otro macho cabrío tenía un propósito totalmente diferente. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Notemos que este animal no debía ser sacrificado. Continuemos con los versículos 21 y 22 del Levítico 16. Y pondrá Aarón, que el sumo sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Vimos entonces que el sumo sacerdote echaba suertes sobre estos 2 machos cabríos. Una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel, como se indica en el versículo 8. Algunos eruditos consideran que Azazel es el nombre de un demonio que moraba en el desierto, como podemos encontrar en el diccionario bíblico del intérprete. El macho cabrío de Azazel simboliza a Satanás, quien es el principal responsable de los pecados de la humanidad, como vimos en el verso 22 que leímos, debido al gran engaño en que la ha hecho caer a la humanidad, el gran engañador. Entonces el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío y confesaba sobre él
toda la maldad, toda la rebeldía y todos los pecados del pueblo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hacía esto? Y la respuesta es porque el diablo, como el perverso Dios de este mundo, es el culpable, es el responsable de haber incitado a la humanidad a pecar. El destierro, entonces, de este macho cabrío que estaba cargado de los pecados, representaba la eliminación de todos los pecados del pueblo y la transferencia de los mismos, por decirlo así, al espíritu malvado a quien pertenecían. El simbolismo del macho cabrío vivo hace un paralelo con el castigo que se le va a aplicar a Satanás y sus demonios en el futuro, a quienes Dios va a quitar de en medio antes de que Jesucristo establezca su gobierno sobre todas las naciones. Veamos una escritura, veamos esto en Apocalipsis, en el capítulo 20, en los versículos 1 al 3, en donde se habla de este gran acontecimiento que va a ocurrir en el futuro. Versículo 1, Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. De esta manera, el diablo y sus demonios, que por miles de años han estado incitando a la humanidad a todo tipo de maldad, serán declarados culpables, responsables y serán restringidos por completo. La reconciliación total del hombre con Dios no podrá efectuarse hasta que Satanás, que es la causa de tanto pecado y sufrimiento, sea atado y sea restringido. ¿Cuál es la aplicación actual de esta fiesta en nuestros días, de este festival bíblico en el día de hoy? Veamos ahora las instrucciones específicas acerca de cuándo y cómo debemos celebrar esta fiesta. Dios nos dice en Levítico, en el capítulo 23, en el verso 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Cómo afligiremos nuestras almas? Esta expresión, afligir nuestras almas, se utiliza en relación con el ayuno, que lo podemos ver en algunas escrituras en las cuales ustedes pueden repasar en sus casas, en el Salmo, en el capítulo 35, en el versículo 13. También pueden revisar Salmos en el capítulo 69, en el verso 10, y en Esdras, en el capítulo 8, en el versículo 21. Ayunar, conforme a estas escrituras, es privarse de comida y de bebida, que también lo encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 4, en el verso 16. Podemos preguntarnos nuevamente, ¿por qué nos dice Dios que ayunemos durante estas 24 horas específicamente? El ayuno, la privación de comida y de bebida, demuestra nuestro deseo de acercarnos a Dios con humildad. El día de expiación, entonces, representa un tiempo futuro, durante el cual, con Satanás atado, restringido, desterrado, y con el mundo devastado por los horribles acontecimientos que conducirán a ese tiempo, la humanidad, humillada y arrepentida, será por fin reconciliada con Dios. Muy pocas personas entienden los motivos correctos del ayuno. No es fácil comprenderlo. El ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad.
No ayunamos para recibir algo de Él, a excepción de su infinita misericordia y su perdón de nuestros pecados. El ayuno, ¿qué hace el ayuno? El ayuno nos ayuda a recordar lo efímera, lo breve, lo corta que es nuestra vida, nuestra existencia. Sin comida, sin agua, pronto moriríamos. Nuestro cuerpo dejaría de funcionar. Entonces el ayuno nos ayuda a darnos cuenta, a comprender cuánto necesitamos a Dios como el dador y el sustentador de toda la vida en los universos. En el día de expiación siempre debemos ayunar en una actitud de arrepentimiento. Notemos el ejemplo que el profeta Daniel nos dejó en este aspecto. Vayamos a Daniel, al capítulo 9, a los versículos 3 y 4. Y dice el profeta Daniel: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Eterno mi Dios e hice confesión. Esa es la actitud correcta de arrepentimiento cuando uno está en ayuno. La Iglesia apostólica, la Iglesia de los Apóstoles, celebraba el día de expiación. Más de 30 años después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, Lucas aún hacía referencia a los tiempos y las sazones en relación con la fiesta de Dios. En cierta ocasión está narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 9, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. El ayuno, entre comillas, esta es una referencia inequívoca al día de expiación. Y así se reconoce en todos los comentarios y en diccionarios bíblicos que podemos revisar al respecto. Pero también hay otra lección muy importante que podemos aprender por medio de este día de expiación. Ya vimos que el sacrificio del macho cabrío simbolizaba el sacrificio de Jesucristo, quien pagó la pena de muerte a que nos hacemos merecedores por nuestros pecados. Pero él, Jesucristo, no permaneció muerto, sino que Él resucitó, que Él volvió a la vida. ¿Qué nos enseña entonces el día de expiación acerca del papel de Jesucristo después de su resurrección? En Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 16, en los versos 15 y 19, se habla de una ceremonia que se llevaba a efecto solo una vez al año, en el día de expiación. Después de sacrificar uno de los machos cabríos, el sumo sacerdote efectuaba una ceremonia. Él debía llevar la sangre dentro del lugar santísimo. Es que era el lugar más sagrado del tabernáculo, y al propiciatorio. El propiciatorio era un símbolo del trono mismo de este Dios omnipotente, de Dios el Padre. Entonces el sumo sacerdote representaba el papel que Jesucristo desempeña por todas aquellas personas que se arrepienten. Habiendo derramado su propia sangre, Jesús ascendió al trono de Dios, donde ahora intercede por nosotros, como lo ha hecho desde su resurrección, como nuestro sumo sacerdote y salvador personal. Hay una escritura que nos explica esto, una escritura en Hebreos. Vamos al Hebreos, al capítulo 9, a los versículos 11 y 12, donde se explica esto claramente, donde el apóstol Pablo explica esto muy claramente. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no es una creación humana, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa esto? Debido al sacrificio de Jesucristo,
tenemos acceso al verdadero propiciatorio, el trono mismo de nuestro amoroso y misericordioso Dios Creador. Esto se demostró en una forma milagrosa y dramática cuando, al momento en que Jesús muere en la crucifixión, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, el velo que se encontraba en el lugar santísimo. Cuando se parte este gigantesco telón que cubría la entrada al lugar santísimo, fue un testimonio del acceso que ahora tenemos al trono de Dios. En esta carta a los hebreos hay muchos versículos que mencionan el papel que Cristo desempeña como nuestro sumo sacerdote, que intercede por cada uno de nosotros ante Dios. Vamos a Hebreos, al capítulo 4, al verso 16, donde vemos esto. Debido a su sacrificio, nos dice la Escritura, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Así pues, el día de expiación representa la reconciliación amorosa que tenemos con Dios, la cual es posible solo por medio del sacrificio de Jesucristo. También este día de expiación, también esta fiesta, nos muestra la extraordinaria verdad de que Satanás, el autor del pecado, finalmente será atado y quitado de en medio, de manera que toda la humanidad pueda por fin alcanzar la reconciliación con Dios. Entonces este día de expiación es un paso preparatorio de vital importancia para la siguiente etapa en este glorioso plan de Dios que está representado por la fiesta de los tabernáculos y que será materia de nuestro siguiente estudio bíblico de miércoles por la noche. Les invito ahora a pedir nuestra literatura y revisar un folleto, Las Fiestas Santas de Dios, donde podemos encontrar en más detalle el estudio que hemos hecho acerca de el día de expiación, de esta fiesta de expiación. También les recomendamos que soliciten la revista Las Buenas Noticias del septiembre y octubre del año 2014, donde se revisan artículos acerca de Jesucristo y su representación en cada uno de los festivales bíblicos que estamos estudiando en estos días de miércoles por la noche. Es material complementario que nos servirá para aumentar nuestro conocimiento acerca de estos festivales bíblicos. Asimismo, no se olviden de solicitar la revista que nos ha llegado correspondiente al mes de mayo y junio del año 2016, la revista Buenas Noticias, en la que se nos trae interesantes artículos como Dios lo está llamando a que cambie su vida. ¿Está usted postergando su salvación? ¿Por qué algunos son llamados ahora y otros después? Las respuestas a estas interrogantes las encontraremos entonces en nuestra revista Las Buenas Noticias del periodo mayo y junio del año 2016. Esta literatura está disponible gratuitamente para usted. No se olvide de escribirnos a nuestra página en iduay.org. Puede llamarnos también a los teléfonos 228-489504 y nos puede escribir a nuestra casilla de correos número 10.386. Eso ha sido del estudio bíblico de este día miércoles por la noche. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes.